Muy bien. El día de hoy vamos a empezar a platicar sobre las formas de negociación colectiva. También se les llaman las formas de normación colectiva. Bien, las formas de negociación colectiva básicamente son tres, ¿verdad? Se les puede llamar de negociación o se les puede llamar de normación también colectiva, porque no todos son necesariamente negociados. Se van a ver que el reglamento interior de trabajo, por ejemplo, ese unilateralmente lo va a establecer el patrón. Pero el contrato colectivo y el pacto colectivo de condiciones, pues sí pueden ser negociados. Entonces, dentro de las formas de negociación colectiva tenemos los pactos colectivos de condiciones de trabajo, tenemos los contratos colectivos de trabajo. Ustedes en derecho laboral uno debieron haber visto los contratos individuales de trabajo, ¿verdad? Estos contratos colectivos pues son parecidos, lo único que se celebran entre un patrono y un sindicato de trabajadores, ¿verdad? Entonces el sindicato, digamos, el patrono le dice al sindicato, mira, yo quiero 80 mecánicos, por ejemplo. Entonces el sindicato pone a disposición del patrono 80 de los afiliados a su sindicato. Algo parecido, solo que colectivamente. Y por último tenemos el reglamento interior de trabajo, que el reglamento interior de trabajo, como les decía, este lo va a realizar de forma unilateral el patrono y sirve para reglamentar eh, las condiciones de trabajo. Entonces vamos a platicar el día de hoy de la primera de estas formas de normación colectiva. Yo tengo, vamos a ver, según recuerdo yo en el segundo semestre siempre los exámenes parciales quedan comprendidos en un tiempo bien corto. Bueno, entonces vamos a verificar el día del próximo examen parcial. O si alguno de ustedes me lo puede verificar, por favor, me dice. Eh, Son tres temas lo que vamos a ver. ¿Ah? El más largo es este, los pactos colectivos de condiciones de trabajo. Luego los contratos colectivos, pues no es tan largo y el reglamento interior de trabajo, pues más o menos. Entonces, básicamente van a ser en unas tres clases más, vamos a agotar ya todo el contenido de, eh, de las formas de negociación colectiva. Y nos van a ir quedando para el final los procedimientos para la resolución de conflictos y los mecanismos de autodefensa, ¿verdad? Hoy vamos a trabajar, como les digo, los pactos colectivos de condiciones de trabajo. Los pactos colectivos de condiciones de trabajo los vamos a encontrar nosotros regulados. Licenciada, el segundo parcial está para el 8 de octubre. 8 de octubre. Sí. Vamos a ver. Tres, cabal, o sea, aparte de la de hoy, tres clases, ¿verdad? Porque ya el 8 es el examen. Entonces, cabal, bien, les decía, más o menos tres clases vamos a tener antes del examen, porque en el segundo parcial siempre se reduce, se reduce un poquito. Muy bien. Entonces, tenemos tiempo suficiente para agotar eh, pues,
las formas para resolución de los conflictos. Vámonos, por favor, jóvenes, hasta el artículo 49 del Código de Trabajo. Ahí tenemos nosotros, bueno, ya habíamos hablado de cuáles eran las formas de negociación colectiva, ¿verdad? Los pactos colectivos, los contratos colectivos y los reglamentos interiores. Nosotros, cuando hablamos de pactos colectivos, tenemos, bueno, hay varias clasificaciones, pero tenemos unos pactos colectivos que son de empresa o de centro de producción determinado, y tenemos otros que son de industria o de actividad económica. Vamos a ver más adelante esa clasificación. Pero se los digo desde el principio porque el más utilizado, el más común dentro de los sindicatos son los sindicatos de empresa o de centro de producción determinado, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el sindicato de empresa va a estar limitado a los trabajadores de una empresa determinada, ¿verdad? Yo siempre les pongo el ejemplo. Mi papá trabajaba en una refinería que había en Escuintla, se llamaba Texas Petroleum Company, la refinería Texaco, le decían todos. Esta refinería era una empresa internacional, una petrolera gringa, y ellos tenían un pacto colectivo, ¿verdad? Ese pacto colectivo era un pacto colectivo de empresa. ¿Qué quiere decir? Que ese afectaba únicamente a los trabajadores que eran miembros de esa empresa, de la Texas Petroleum Company. ¿Estamos bien? ¿Cuál es el otro? El de industria. El de industria, por ejemplo, supongamos de que hicieran un sindicato de trabajadores de la industria azucarera. En la costa sur, digamos, en el área de Escuintla, Mazatenango, hay un montón de ingenios y un montón de fincas cañeras para producir azúcar. Entonces, todos esos, digamos, son diferentes empresas. Va Ingenio Pantaleón, Ingenio Concepción, Ingenio Madre Tierra, algunos que ya no existen de los que les estoy mencionando. ¿No? Porque ya se han ido fusionando y, por ejemplo, Concepción, que estaba atrás de mi casa, me estaba contando mi mamá que ya no existe, ¿verdad? Ya solo existe la finca, digamos, ¿verdad? Pero ya no hay un ingenio porque toda la producción la pasaron a Pantaleón, centralizaron toda la producción en Pantaleón, me imagino que para hacerla más eficiente. Entonces, bueno, el caso es que hay un montón de ingenios en la costa sur. Son un montón de empresas diferentes. Ellos tienen sus sindicatos. Pero supongamos de que hubiera un sindicato que abarque a todas las empresas, ¿verdad? A los, supongamos, 18 ingenios que hay en Guatemala. Entonces ese sería un sindicato de industria, miren, porque abarca. Pero esos son menos comunes, ¿verdad? Los más comunes son los sindicatos de empresa. Que son los sindicatos en los que hay trabajadores de diferentes ramas, ¿verdad? Por ejemplo, la refinería que les digo, mi papá era mecánico, pero habían electricistas, habían torneros, habían soldadores, había gente de diferentes profesiones y oficios, y todos ellos formaban parte del sindicato, todos los trabajadores formaban parte del sindicato. Entonces, les digo todo esto porque nos vamos a centrar, vamos a ver después los sindicatos de industria, pero nos vamos a centrar mucho en los sindicatos de empresa porque son los más comunes. Entonces, ¿qué es un sindicato? Primero que nada, un sindicato. Yo todavía estoy con el, con el tema de la unidad anterior, joven, disculpen. Pacto colectivo de empresa o de centro de producción determinada. ¿Qué es un pacto colectivo de condiciones de trabajo? Bien, el pacto de colectivo, pues, primero es una forma de negociación colectiva. Es una forma de negociación colectiva o es una forma de normación colectiva, lo puedes definir. Que se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos o sindicatos de patronos. ¿Se acuerdan que los sindicatos pueden ser de trabajadores o pueden ser de patronos? Lo que pasa es que les decía yo que los de patronos no son comunes, ¿verdad? Los que son más comunes son los de trabajadores. Entonces se celebran entre un sindicato de trabajadores y uno o varios patronos. Centrémonos ahorita en un patrón, ¿verdad?
Hay una empresa en la cual obviamente hay un patrono y hay un sindicato de trabajadores. Entonces, miren, estos dos celebran una negociación, ¿verdad? Celebran una negociación. Ahora, ¿en qué consiste esa negociación? Esa negociación tiene por objeto reglamentar las condiciones en que el trabajo se debe prestar o se debe realizar y las demás materias relativas a este. Entonces, por ejemplo, en el pacto colectivo, eh, este primero que nada lo puede proponer tanto el patrono como el sindicato. ¿Verdad? Cualquiera de las partes lo puede proponer. Lo que pasa es que es más común que lo hagan el sindicato de trabajadores. ¿Ah? El patrono, pues normalmente no, pues, no está tan interesado en celebrar el pacto colectivo. El pacto colectivo lo que busca es la superación de los derechos laborales en gran medida. ¿De dónde saco esto? En los considerandos del Código de Trabajo están los principios ideológicos. Están los principios ideológicos. Miren, es el uno 2 en el cuarto considerando. Se los voy a leer. Establece que estas características, bueno, el tercer considerando establece que las características ideológicas que deben inspirar la legislación laboral son las siguientes. Y luego el cuarto considerando que estas características ideológicas del derecho de trabajo y en consecuencia también las del Código de Trabajo, por ser esto una concreción de aquel, adaptadas a la realidad de Guatemala, se pueden resumir así. Son varias. Ahorita me interesa la que está contenida en el literal B. Establece, el derecho de trabajo constituye un mínimo de garantías sociales, protectoras del trabajador y renunciables únicamente para este. O sea, aquí lo que nos establece, aquí hay dos derechos, primero hay tres, pero ya hablamos de dos. Primero, el derecho de la garantía de derechos mínimos, ¿verdad? Que hay una serie de derechos mínimos que el trabajador no puede realizarse un contrato por debajo de sus derechos. Por encima de eso sí, pero no, nunca por debajo de los derechos mínimos establecidos en la ley. Y luego establece de que esos derechos mínimos son irrenunciables, el principio de renunciabilidad. Y luego viene el siguiente principio, que es el de superación de garantías mínimas o superación de derechos mínimos. Escuchen. Y llamadas a desarrollarse posteriormente en forma dinámica, en estricta conformidad con la posibilidad de cada empresa patronal, mediante la contratación individual o colectiva, y de manera muy especial por medio de los pactos colectivos de condiciones de trabajo. Entonces, miren, los pactos colectivos de condiciones de trabajo, además de servir para reglamentar las condiciones en que se va a realizar el trabajo, sirve para eh, que se superen los derechos de los trabajadores, o sea, se mejoren los derechos de los trabajadores. De hecho, es innegable que se han superado un montón de derechos de trabajadores a partir de la negociación de pactos de condiciones de trabajo. Entonces, por ejemplo, yo me recuerdo que en la empresa en la que trabajaba mi papá había muchos beneficios que le daban a los trabajadores que eran negociados en el pacto. ¿Ah? Digamos, las horas extras a ellos se las pagaban eh, a un rubro mayor del que está establecido en la ley, ¿verdad? Y si las horas extras eran después de tal hora, entonces se pagaban más, ¿verdad? Y había una serie de condiciones que tenían ellos que eran, pues, que eran muy buenas. Y la empresa, como era una empresa gringa, ellos estaban muy acostumbrados a cumplir con las normas de, de negociación colectiva, ¿verdad? O sea, estaban muy abiertos a eso, a cumplirlas y todo. Y nunca hubo mayor problema con la empresa. Entonces, eh,
¿Qué es entonces un pacto colectivo? Es una forma de negociación colectiva que se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos o sindicatos de patronos con el objeto de reglamentar las condiciones en que el trabajo deba prestarse y las demás materias relativas a esto. ¿Ah? ¿Cuál es la naturaleza jurídica del pacto colectivo de condiciones de trabajo? Bien, la naturaleza jurídica quiere decir que este tiene carácter de ley profesional. Tiene carácter de ley profesional. Ahora, ¿qué es una ley? Una ley, normalmente, una ley, en el sentido estricto, formalmente hablando, son los decretos emitidos por el Congreso de la República, ¿verdad? Los códigos, las leyes en general ordinarias, ¿verdad? Son las que tienen pues la normativa ordinaria de la nación, son emitidas por el Congreso de la República. ¿Verdad? Esas son las leyes. En carácter general, digamos, las leyes van desde las leyes ordinarias, de las leyes constitucionales, perdón, la Constitución y las leyes constitucionales, luego están las leyes ordinarias, luego están las leyes reglamentarias y por último las individualizadas. Y a todas se les considera que son ley. Lo único que todas tienen ámbitos de aplicación diferentes, ¿verdad? Pero en sentido estricto, una ley, como les digo, es un decreto emitido por el Congreso de la República. Este código, por ejemplo, este código, pues fue emitido por el Congreso de la República, ¿sí? El Congreso de la República. Hay otros que han sido emitidos por jefe de Estado, ¿verdad? Pero lo normal es de que son emitidos por el Congreso de la República. Entonces, así debería ser. El Congreso de la República emite las leyes y esas leyes son de aplicación obligatoria para todos en el país, ¿verdad? Por eso son las leyes ordinarias en materia laboral, por ejemplo. Ahora, ¿qué es eso de una ley profesional? Fíjense, cuando se celebra un pacto colectivo entre una empresa y unos trabajadores y el sindicato de trabajadores y es aprobado ese pacto colectivo para los trabajadores de esa empresa, ahorita vamos a ver específicamente a quién se les aplica, pero de forma general, digamos, para todos los trabajadores de esta empresa, se les va a aplicar y se van a ver beneficiados por el pacto colectivo. Y están obligados también a cumplir las obligaciones que el pacto colectivo contraiga, porque muchas veces creemos nosotros de que el pacto colectivo solo son derechos para el trabajador, pero no, también hay derechos para el patrón, ¿verdad? Entonces el trabajador también va a estar obligado. Normas, por ejemplo, en el pacto colectivo de la empresa donde trabajaba mi papá, ahí estaba establecido estrictamente cuáles eran los horarios de trabajo, cuáles eran las obligaciones de cada uno, la forma en que se tenía que realizar el trabajo, un montón de cosas. En algunas cuestiones, pues solo hacían referencia a los reglamentos, por ejemplo, en los temas de seguridad industrial. En los temas de seguridad industrial, los trabajadores deberán cumplir con los reglamentos establecidos en tal y tal. Y hacían referencias a los acuerdos de seguridad industrial. ¿Sí, Benilda? Licenciado, en una empresa donde hay un pacto colectivo de condiciones de trabajo, solo lo que esté comprendido en ese pacto es lo que se respeta dentro de esa institución o empresa. Eh, sí, o sea, eso y las demás leyes. Podría decirse que es lo que está primero que cualquier otra ley dentro de la empresa. Perdón. Sí, o sea, digamos, el pacto colectivo va a ser una ley, ¿no? Se va a aplicar como, va a tener el efecto como que si fuera una ley emitida por el Congreso de la República. Lo único que va a estar limitado solo a los trabajadores solo a los trabajadores de esa empresa. Permítame, prender una televisión.
Mil disculpas. Sí, les decía que el tener carácter de ley profesional quiere decir que es de aplicación obligatoria para todos los trabajadores y para todos los patronos. No va a ser la única normativa, ¿verdad? Van a haber otras normativas, por ejemplo, sea reglamento interior de trabajo, sea un reglamento de seguridad industrial, esos también se van a aplicar, ¿verdad? Pero a lo que se refiere, o sea, no es que va a ser la única ley de la empresa, sino que va a ser de aplicación obligatoria para todos dentro de la empresa. O sea, todos dentro de la empresa tienen que respetar esa ley, ¿verdad? Ese pacto colectivo, a eso se refiere, que tiene carácter de ley profesional. Miren que es de aplicación obligatoria para todos los trabajadores y patronos que estén dentro del pacto. Artículo 49. Pacto colectivo de condiciones de trabajo es el que se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos o uno o varios sindicatos de patronos con el objeto de reglamentar las condiciones en que el trabajo debe prestarse y las demás materias relativas a esto. El pacto colectivo de condiciones de trabajo tiene carácter de ley profesional y a sus normas deben adaptarse todos los contratos individuales o colectivos existentes que luego se realicen en las empresas, industrias o regiones que afecten. O sea, todos los contratos de trabajo que existan dentro de la empresa al momento de realizarse el pacto colectivo se deben adaptar al pacto, ¿va? Se deben adaptar a lo reglamentado en el pacto. Entonces, por ejemplo, si el pacto establece, por decirles algo, un aumento de salario para los trabajadores, establece, por ejemplo, que les van a dar media hora más de almuerzo, que les van a dar, qué sé yo, ¿va? Les dan varios beneficios. Entonces, todos los contratos que existan se deben adaptar automáticamente a ese pacto y todos los nuevos que se van a realizar también deben hacerse ya adaptados a lo reglamentado en dicho pacto político. Luego establece las disposiciones en los artículos 45 a 48, inclusive son aplicables al pacto colectivo de condiciones de trabajo en lo que fueren compatibles con la naturaleza esencialmente normativa de eso. Ahora, el ámbito personal del pacto. Esto del ámbito personal del pacto se refiere a quienes afecta el pacto colectivo de trabajo, ¿no? Para quienes tiene fuerza de ley el pacto colectivo de condiciones de trabajo. Entonces, establece, primero, para las partes que lo han suscrito. ¿Quiénes suscribieron eh, el contrato, el pacto? Un sindicato de trabajadores y un patrón. Pues miren, para ellos es obligatorio el pacto, tiene carácter de ley. Segundo, a todos los trabajadores de la empresa al momento de celebrar el pacto, aunque no sean miembros del sindicato. Pues miren, yo soy trabajador de la empresa, pero yo no soy miembro del sindicato, igual los beneficios que se logren con ese pacto me van a beneficiar a mí también. Entonces, miren, afecta a todos, es carácter de ley para todos los trabajadores de toda la empresa, aunque no sean parte del sindicato. También se ven beneficiados por. Y por último, a todos los contratos que se celebren en el futuro. ¿Ya? Ya se celebró el pacto colectivo de condiciones de trabajo, ya está vigente y contratamos a 3 nuevos trabajadores. Esos 3 nuevos trabajadores también se van a ver beneficiados por el pacto colectivo de condiciones de trabajo. Entonces, miren, a eso se refiere el ámbito personal del pacto colectivo. Eso lo tenemos en el artículo 50. Las estipulaciones del pacto colectivo de condiciones de trabajo tienen fuerza de ley para A. Las partes que lo han suscrito. B. Todas las personas que en el momento de entrar en vigor el pacto trabajen en la empresa o centro de producción. A aquel en que se refiera en lo que a aquel en que aquel se refiera en lo que dichos trabajadores resulten favorecidos
y aun cuando no sean miembros del sindicato o sindicatos de trabajadores que lo hubieran celebrado. C, D, los que concierten en lo futuro contratos individuales o colectivos dentro de la misma empresa o centro de producción afectados por el pacto, en el concepto de que dichos contratos no pueden celebrarse en condiciones menos favorables para los trabajadores que las contenidas en el dicho pacto. O sea, todos los nuevos trabajadores también se van a ver beneficiados por el pacto colectivo de condiciones de trabajo. Ahora, el patrono por voluntad propia no va a negociar un pacto colectivo de condiciones de trabajo con el sindicato. Cuando el patrono está obligado, ¿no? Cuando el patrono va a estar obligado a negociar un pacto colectivo de condiciones de trabajo con el sindicato. Esto lo tenemos en el artículo 51. Todo patrono que emplee en su empresa o en determinado centro de producción, si la empresa, por la naturaleza de sus actividades, tiene que distribuir ejecución de los trabajadores en varias zonas del país, los servicios de más de la cuarta parte de sus trabajadores sindicalizados, está obligado a negociar con el respectivo sindicato cuando éste lo solicite un pacto colectivo. O sea, cuando el sindicato represente a la cuarta parte de los trabajadores, o más de la cuarta parte establece la ley. ¿Verdad? Cuando el sindicato ya tenga más de la cuarta parte de los trabajadores sindicalizados, entonces ya estamos obligados como patronos a negociar un pacto colectivo si esto no lo solicita. Ahora, obviamente, si hay varios sindicatos, por ejemplo, porque una cuarta parte de los trabajadores, pueden haber dos sindicatos o tres que alcanzaron la cuarta parte de los trabajadores. Entonces, si yo tengo dos o más sindicatos que alcanzaron la cuarta parte de los trabajadores, ¿con cuál tengo que negociar? ¿O estoy obligado a negociar con los tres? Pues bueno, hay algunas reglas que aplican. Yo siempre les decía en el lugar donde yo trabajaba antes, que nosotros teníamos un sindicato mayoritario. Y ese sindicato, pues era con el que se negociaban los pactos colectivos y todo. Y había otros sindicatos que hacían solicitudes, ¿verdad? Yo regularmente cuando llegan las solicitudes de los otros sindicatos, eh, pues las agarraba y no les daba mayor importancia, ¿va? Y normalmente dejaba pasar 30 días hábiles y el día número, pues contestaba que en virtud de que ya se había negociado un pacto colectivo de condiciones de trabajo con el sindicato mayoritario, no estábamos obligados a atender las solicitudes ni las negociaciones de ellos, ¿verdad? Y a veces los jefes se ponían nerviosos, como es que mira, nos está pidiendo el sindicato, y les decía, pero ¿cuál es el problema? Le digo, sí, realmente estamos obligados a negociar con el sindicato mayoritario, lo hemos estado haciendo, tenemos un pacto colectivo vigente, ¿entienden? Entonces, hay ciertas reglas que aplican. Si yo tengo varios sindicatos, yo voy a negociar con el mayoritario, con el que represente a la mayor cantidad de trabajadores. Entonces, dice, al efecto se deben observar las siguientes reglas. A, el porcentaje que se refiere al párrafo anterior se debe calcular sobre la totalidad de trabajadores que prestan sus servicios en dicha empresa o centro de producción determinado. Si dentro de la misma empresa o centro de producción existen varios sindicatos, el pacto colectivo debe negociarse con el que tenga mayor número de trabajadores afectados directamente por la negociación, en cuyo caso no puede celebrarse en condiciones menos favorables para los trabajadores que las contenidas en los contratos vigentes dentro de la propia empresa o centro de trabajo. T, si se tratara de una empresa o de un centro de producción que, por la índole de sus actividades, emplea trabajadores pertenecientes a diferentes profesiones o oficios, el pacto colectivo debe negociarse con el conjunto
de sindicatos que represente a cada una de las profesiones y oficios, siempre que se pongan de acuerdo entre sí. En el caso, esto no es muy común, o sea, aquí se refiere que en la empresa hay varios sindicatos. Por ejemplo, un sindicato de mecánicos, un sindicato de electricistas, un sindicato de soldadores, ¿verdad? Entonces acá se tienen que poner de acuerdo todos los sindicatos de esos para celebrar el pacto. Pero lo normal es que normalmente los sindicatos de empresa ahí tienen contenidos a trabajadores de todas las profesiones, ¿verdad? Y entonces, igual, ¿verdad? Ahí se celebra, ese sindicato está representando a todos los trabajadores de todas las profesiones y oficios que existen. ¿Estamos bien? Yo les decía que nosotros tenemos dos pactos, de los que hemos venido hablando son los pactos de empresa y tenemos otros pactos de industria, que los vamos a ver más adelantito, que son los que se refieren pues, a una industria determinada. Pero ahora vamos a centrarnos en la constitución de un pacto colectivo de condiciones de trabajo. Miren, esto es, en papel es relativamente sencillo. Y de hecho, eh, normalmente cuando los pactos se logran por negociación, pues, es un trámite bastante parecido a lo que vamos a ver acá. Lo que pasa es de que les voy a hacer en algún momento del trámite una salvedad. Si no llegan a ponerse de acuerdo, entonces aquí puede surgir un conflicto colectivo de carácter económico-social. Que eso los vamos a ver más adelante en las formas de resolución de los conflictos. Pero, digamos, esto puede estallar en un conflicto colectivo, incluso podría llegar a ser hasta una huelga si fracasa la negociación de un pacto colectivo. Entonces, ahorita vamos a hablar nosotros de la negociación del pacto colectivo, pero de la forma normal, ¿verdad? El trámite normal, el que debería de ser en, en un mundo ideal, digamos, ¿verdad? Los primeros dos pasos eh, están regulados en el artículo 377. El 377, ahí estamos en un trámite que se llama conciliación, que es una forma de resolución de conflictos. Entonces, vámonos por favor hasta el artículo 377. Bien, Ya listo. aquí tenemos, 377. si ustedes se dan cuenta, en el 374, unos cuantos artículos antes, ahí tenemos el arreglo directo, que esa es otra forma de resolución de conflictos, que básicamente aquí se sientan directamente a arreglar el conflicto surgido, el patrono y el trabajador. Bueno, luego tenemos aquí en la conciliación, yo les decía, si fracasa la negociación de un pacto colectivo, entonces, fracasada la negociación, nosotros podemos, ahí al ya haber, surge un conflicto de carácter económico-social. Entonces nosotros acá tenemos dos formas de resolverlo. Podemos ir a la conciliación o podemos ir al arbitraje. Lo normal es de que primero vamos a ir a la conciliación y después vamos a ir al arbitraje. Lo que pasa es de que en la conciliación va a haber digamos, en la resolución del juez, él va a proponer una forma de resolver el conflicto. Entonces nosotros podemos acatar o no la forma que él tiene de resolver el conflicto. Si no nos ponemos de acuerdo aún en la conciliación, entonces ahí ya nos va a tocar ir al arbitraje. Y en el arbitraje lo que sucede es que ahí la resolución del tribunal de arbitraje sí es vinculante, esa sí la tenemos que cumplir. Pero vamos paso a paso. Y si no, incluso podemos llegar hasta una huelga. Podría estallar una huelga por haber fracasado la negociación. Pero bueno, ¿por qué los traje hasta el artículo 377? Porque el 377 establece cuál es la forma en que el sindicato
se va a poner de acuerdo para llevar a cabo el planteamiento del conflicto. ¿Estamos bien? Entonces, allá en el pacto colectivo no está regulado, entonces lo aplicamos supletoriamente. Vámonos al segundo párrafo, porque el primer párrafo habla del grupo coaligado, son trabajadores no sindicalizados. Entonces, por eso lo vamos a ver más adelante. Si se tratara de patronos o trabajadores sindicalizados, la Asamblea General de la Organización, de conformidad con lo previsto en este código y en los estatutos respectivos, será la que acuerde el planteamiento del conflicto correspondiéndole la representación del sindicato al comité ejecutivo en pleno o a 3 de sus miembros que designará la propia Asamblea General. Entonces, esos son los dos primeros pasos que vamos a tomar de aquí. El primero, el sindicato decide plantear el conflicto y para el efecto nombra para negociar, puede ser el comité ejecutivo o pueden ser 3 miembros del comité ejecutivo electos por la Asamblea. Ahora sí, regresémonos hasta el artículo 51, pero vámonos al parrafito que está después del literal C. Ahí tenemos los siguientes pasos. Para la negociación de un pacto colectivo de condiciones de trabajo, el respectivo sindicato o patrono hará llegar a la otra parte su consideración por medio de la autoridad administrativa de trabajo más próxima, el proyecto de pacto. Paro ahí porque a partir de ahí ya vamos a seguir con el número 4. Están todos seguiditos aquí en el mismo párrafo. Entonces, miren, el tercer paso, ya cuando el sindicato ha decidido plantear el conflicto colectivo, ya ha nombrado a los representantes para que vayan a negociar, el sindicato le hace llegar a la otra parte el proyecto del pacto. O sea, la parte que está interesada en negociar realiza el pacto, ¿no? O sea, ellos realizan qué es lo que quieren que les apruebe y se lo mandan al patrón. ¿No? Realizan el proyecto del pacto y lo mandan al patrón. ¿Cómo lo mandan? Por medio de la Autoridad Administrativa de Trabajo, por medio de la Dirección de la Inspección General de Trabajo. Entonces yo por medio de la Inspección General de Trabajo yo le voy a llegar al patrón el pacto colectivo. Y esto para que quede constancia ante la inspección de que nosotros ya iniciamos la negociación del pacto. Cuarto paso, se debe llevar a cabo la discusión en la vía directa. Y en esta discusión puede haber amigables componedores. Obviamente el patrono puede ser que esté de acuerdo con algunas cosas de las que le estamos solicitando, pero no va a estar de acuerdo con todo, ¿verdad? Entonces él también va a pedir que se agreguen, por ejemplo, ciertas obligaciones para los trabajadores, que se reglamente sobre los horarios, controles de ingreso, etcétera. Entonces, como les digo, va a ser una negociación, ¿verdad? El patrono les va a decir, miren, esto sí se los acepto, esto no, esto sí, esto no, esto tampoco, ¿sí? Y a cambio yo quiero que ustedes aprueben esto y esto. Es una negociación. Entonces, como en toda negociación, podemos llegar a buen término o no. Ahora, si nosotros no llegamos a buen término la negociación, entonces se suspende la negociación en la vía directa y cualquiera de las partes está en libertad para plantear el conflicto colectivo de carácter económico, ¿no es cierto? Bien, si transcurridos 30 días, van a tener 30 días para negociar, quiere decir eso. ¿Ah? Van a tener 30 días para negociar. Si transcurridos 30 días después de presentada la solicitud por el respectivo sindicato o patrono, las partes no han llegado a un acuerdo pleno sobre sus estipulaciones, cualesquiera de ellas puede acudir a los tribunales de trabajo planteando el conflicto colectivo correspondiente para que se resuelva el punto o puntos en discordia.
Para este efecto, de ser posible, junto con el pliego de peticiones se presentará la comprobación de los puntos convenidos, especificándose en dicho pliego aquellos otros respecto a los cuales no hubo acuerdo. Si no se pudiera presentar tal comprobación en el pliego de peticiones, serán constar los puntos en que existe conformidad, en los que existe conformidad y en los que no la hay, a fin de que el Tribunal de Conciliación pueda comprobar estos extremos. El procedimiento que se seguirá en este caso es el contemplado en el título 12º de este código. Entonces, allá anótenle ver artículo 377, el artículo que estábamos leyendo hace un rato, ¿verdad? Si no nos ponemos de acuerdo en la negociación, entonces aquí surge un conflicto colectivo y cualquiera de las partes está en libertad de plantear el conflicto colectivo. ¿Cuál vamos a plantear? El de conciliación, ¿verdad? El de conciliación, después el de arbitraje, pero primero el de conciliación. ¿Vamos bien hasta acá, jóvenes? ¿Alguna duda? Excelente. Ahora, ¿qué pasa si se logra la negociación? Porque aquí pues ya más adelante vamos a ver qué pasa con el trámite judicial, ¿verdad? Con la conciliación. Vamos a ver cómo se conforma el tribunal, etcétera. Pero primero, centrémonos en el trámite normal, digamos, como les digo yo. ¿Qué sucede si logramos una negociación? Si logramos ponernos de acuerdo en cuanto a todos los... Entonces, miren, se aprueba, las partes aprueban el pacto colectivo y lo suscriben en 13 ejemplares. Ah, bueno, pero no habíamos leído este último parrafito. Miren, para la negociación de un pacto colectivo de condiciones de trabajo, el respectivo sindicato patrono hará llegar a la otra parte su consideración por medio de la autoridad administrativa de trabajo más próxima. El proyecto de pacto, a efecto de que se discute en la vía directa, con la intervención de una autoridad administrativa de trabajo o cualesquiera otros amigables componedores. Y ahora sí, si transcurridos 30 días después de presentada la solicitud por el respectivo sindicato o patrono, las partes no han llegado a un acuerdo pleno sobre las estipulaciones, cualquiera de ellas puede acudir a los tribunales de trabajo planteando el conflicto colectivo correspondiente para que se resuelva el punto o puntos en discordia. Para que esta parte ya, eso sí ya lo habíamos leído. Entonces, ¿qué pasa si sí logramos nosotros llegar a un acuerdo? Entonces vamos a firmar el pacto colectivo en 3 ejemplares. Un ejemplar para cada una de las partes, uno para el sindicato, otro para el patrono, y la tercera copia la vamos a mandar al Ministerio de Trabajo y Previsión Social para su homologación. Pero vamos por partes. Entonces, 52. Miren, ahí vamos, por ahí vamos a colocar el numeral 5. El pacto colectivo de condiciones de trabajo debe extenderse por escrito en 3 ejemplares, bajo pena de nulidad ipso iure. O sea, si no se hace de esa forma, es nulo, no vale. Cada una de las partes debe conservar un ejemplar y un tercero ha de ser enviado al Ministerio de Trabajo y Previsión Social directamente o por medio de la autoridad de trabajo más cercana. El pacto puede empezar a regir en cualquier momento posterior al de su recibo en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, a cuyo efecto el funcionario que corresponde entregar la copia debe dar constancia de que ha llegado a sus manos. Entonces, el paso 6 es la remisión del expediente o de la copia, digamos, original una de las 3 originales al Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Aquí hay un detalle importante. El pacto puede empezar a regir después de que sea recibido en el Ministerio de Trabajo. ¿Vamos bien? O sea, la fecha en que va a empezar a regir el pacto colectivo debe estar establecida después
de el momento en que sea entregado en el Ministerio de Trabajo para su homologación. Ahora, ¿qué es esto de la homologación? Porque establece el código de que va a ser remitido al Ministerio de Trabajo para su homologación. Pero ¿qué es eso de la homologación? Una vez a una licenciada se lo preguntaron en una reunión y se quedó así. Dije, bueno, homologación es el acto por medio del cual el Ministerio de Trabajo y Previsión Social confirma un pacto colectivo, dándole categoría de ley profesional. ¿Se acuerdan que les decíamos de que el pacto colectivo tiene carácter de ley profesional, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo adquiere ese carácter de ley profesional? Cuando lo homologa el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Hay otro tipo de homologación, ¿verdad? En otras ramas del derecho, por ejemplo, en el derecho civil hay homologación judicial, ¿verdad? Que es básicamente lo mismo, solo que la homologación la hace un juez. Solo que aquí estamos hablando de la homologación de un pacto colectivo. Esta la realiza el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Entonces, ¿qué es lo que hace el Ministerio de Trabajo? Confirmarlo, ¿verdad? Confirmarlo quiere decir que el Ministerio de Trabajo va a verificar que el pacto colectivo no viole o no sea contrario a la ley, básicamente, ¿verdad? Que no se viole ninguna ley con ese pacto colectivo. Y si es así, lo va a aprobar y lo homologa. ¿Cómo lo homologa? Emitiendo un acuerdo ministerial, ¿verdad? Ellos emiten, el Ministerio de Trabajo emite un acuerdo por medio del cual homologa eh, vamos a ver si les puedo conseguir uno para la próxima clase. Yo creo que tengo alguna copia por ahí. Pero la tengo que editar previamente para que no se filtre información confidencial de Jorge. Eh, establece en el siguiente párrafo, ahí coloquemos el numeral 7, homologación. Entonces ya copiaron qué es homologación, ¿verdad? El Ministerio de Trabajo y Previsión Social debe estudiar el texto del pacto sin pérdida de tiempo y en caso que contenga alguna violación a las disposiciones del presente código, de sus reglamentos o de las leyes de previsión social, debe ordenar a las partes ajustarse a las disposiciones de ley. Y si no, pues homologa, ¿verdad? ¿Estamos bien? Y ahí estaría contenido el trámite del pacto colectivo de condiciones de trabajo. Hay algunas otras cositas que tenemos que ver, Juan. Tenemos la denuncia. ¿Qué es la denuncia del pacto? Bien, les explico eso. Eh, el ámbito temporal de duración, o sea, el tiempo de duración de un pacto colectivo, ese lo van a pactar las partes, pero la ley nos pone límites. No puede ser menos de un año ni más de 3 años. ¿Verdad? Los pactos que yo he visto normalmente los celebran para 3 años. Entonces, cada 3 años realizan la negociación del pacto. ¿Estamos bien? Ahora, ¿qué es eso de la denuncia? Cuando el pacto ya va a vencer, entonces, si alguna de las partes está interesada en negociarlo nuevamente, entonces lo denuncia. ¿Qué quiere decir denunciarlo? Denunciarlo es el acto por medio del cual cualquiera de las partes de un pacto manifiesta su deseo de negociar uno nuevo. O sea, esto no quiere decir de que se va a dejar sin validez el pacto anterior ni nada por el estilo. Aquí lo único que estamos haciendo es que estamos abriendo la posibilidad de negociar un nuevo pacto. Porque si no negociamos un nuevo pacto, si no lo denuncian, entonces la consecuencia es que el pacto vuelve a regir por un periodo igual. Y si no lo denuncian, vuelve a regir por un periodo igual y así se va. Vamos con el artículo, vamos con el artículo 53. Ahorita les dicto lo que es la denuncia del pacto. El pacto colectivo de condiciones de trabajo, no, en el pacto colectivo de condiciones de trabajo debe estipularse lo relativo a
Literal A. Las profesiones, oficios, actividades y lugares de trabajo que comprenden. ¿Miren cuáles son las profesiones, sí, Benilda? Cuando el sindicato es el que hace la denuncia, ¿la parte patronal está obligada a negociar o puede obviar esta denuncia? No, están obligados a negociar uno nuevo. Están Ah, muy obligados bien. a cualquiera de las partes cuando lo solicite, lo que se abre es la nueva negociación. Y las dos partes están obligados a negociar. Ah, muy bien. Literal B, la duración del pacto, o sea que esto se refiere al ámbito temporal. La duración del pacto y el día en que debe comenzar a regir. Es entendido que no puede fijarse su vigencia por un plazo menor de un año ni mayor de 3. Pero en cada ocasión, pongan atención a eso, pero en cada ocasión se entiende prorrogado automáticamente durante un periodo igual al estipulado si ninguna de las partes lo denuncia, por lo menos con un mes de anticipación al respectivo vencimiento. Entonces, aquí hay varias cositas que tratar. Primero, la duración del pacto que hablamos, que va a ser, las partes lo van a establecer, pero no puede ser menos de un año ni más de 3 años. Pero luego establece que si las partes no denuncian el pacto, por lo menos un mes antes del vencimiento, aquí nos están dando el plazo de una vez para la denuncia, un mes antes del vencimiento del plazo, por lo menos. La consecuencia es que el pacto colectivo va a regir por un periodo igual. ¿Verdad? Miren de nuevo. Pero en cada ocasión se entiende prorrogado automáticamente durante un periodo igual al estipulado, si ninguna de las partes lo denuncia, por lo menos con un mes de anticipación al respectivo vencimiento. ¿Estamos bien? Copia de la denuncia debe hacerse llegar al Ministerio de Trabajo y Previsión Social dentro de los 2 días hábiles a su presentación más el término de la distancia. O sea, yo hago la denuncia del pacto, sí, la denuncia del pacto, si quiero negociar un nuevo pacto, y le tengo que mandar una copia al Ministerio de Trabajo y Previsión Social para que ellos estén enterados de que ya alguna de las partes denunció el pacto. Si ninguno lo denuncia, ya vimos de que el pacto va a prorrogarse automáticamente por periodos iguales. C. Las demás estipulaciones legales en que convengan las partes como las relativas a jornadas de trabajo, descansos, vacaciones, salarios mínimos. No es válida la cláusula por virtud de la cual el patrono se obliga a admitir como trabajadores solo a quienes estén sindicalizados. Esa cláusula, esa última partecita no es válida, ¿verdad? Si colocamos una cláusula en la que se establece de que el patrono solamente va a admitir a trabajadores sindicalizados, entonces en este caso esa cláusula no va a ser. D. El lugar y fecha de la celebración del pacto y las firmas de las partes o de los representantes de estas. Y aquí viene lo de la denuncia. ¿Bien? La denuncia de un pacto colectivo de condiciones de trabajo no implica la terminación ni disminución de los beneficios contenidos en este, siendo su único efecto dejar en libertad a las partes para negociar un nuevo pacto. ¿Estamos bien? Entonces, las partes van a estar en libertad para negociar un nuevo pacto, pero no implica que el pacto que está anterior se va a disminuir hasta que esté vigente el nuevo, entonces va a dejar de estar vigente el anterior. ¿Estamos bien? Dejar a las partes en libertad para negociar un nuevo pacto colectivo. Entonces, si quieren, copien qué es la denuncia. Denuncia es un acto por medio del cual
cualquiera de las partes de un pacto colectivo, cualquiera de las partes de un pacto colectivo manifiesta su deseo de negociar uno nuevo. Manifiesta su deseo de negociar uno nuevo. Entonces, básicamente, eso sería el pacto colectivo de empresa, que este es el más común, les decía yo. Ahora, tenemos otro pacto colectivo, que es el pacto colectivo de industria o de actividad económica o región determinada. ¿Sí, Benilda? Licenciado, cuando hablan de derechos adquiridos, si por ejemplo ya se hizo el siguiente pacto y por ejemplo tiene algún cambio quizá en algún derecho que ya se había dejado establecido en el anterior, ¿qué pasa ahí? O No sea, se puede, no no se se puede, puede. digamos, o sea, no se puede disminuir los derechos de los trabajadores. Una vez al trabajador se le reconoció un derecho por medio del pacto, si celebramos uno nuevo, digamos, en ese nuevo no se pueden disminuir los derechos de los trabajadores, solamente se pueden mejorar los derechos de los trabajadores. ¿Estamos bien? O sea, en principio Sí. no se puede. Al momento de homologarlo, el Ministerio de Trabajo debería decirles, miren, aquí están disminuyendo derechos, ¿verdad? Por lo tanto, corrijan. ¿Estamos bien? Sí, licenciado. Muy bien. Los pactos colectivos de industria. Miren, estos son poco comunes, ¿verdad? Son poco comunes. Es más común los pactos colectivos de empresa, pero también están regulados en la ley. Entonces, básicamente se les aplican las mismas disposiciones que aquellos, pero hay ciertas diferencias. Artículo 54. Para el pacto colectivo o para que el pacto colectivo se extienda con fuerza de ley para todos los patronos y trabajadores sindicalizados o no, de determinada rama de la industria, actividad económica o región del país. Es necesario. O sea, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué les decía? Por ejemplo, un sindicato que tenga toda la industria azucarera o que sea de una actividad económica determinada, por ejemplo, de productores de papa, por ejemplo, el sindicato de productores de papa. O por ejemplo, que fuera una región del país, ¿verdad? De trabajo de sindicato de trabajadores de Escuintla. Entonces, este tipo de sindicatos pueden existir también, pero tienen que cumplir con ciertos requisitos especiales. Primero, que se haga constar por escrito en 3 ejemplares, uno para cada parte y otro acompañado junto con la solicitud de que hable el inciso D. ¿Verdad? Eso se la vamos a mandar al Ministerio de Trabajo junto con una solicitud. Que esté suscrito por el sindicato, sindicatos o grupos que tengan a su servicio terceras partes de los trabajadores de que se trate en el momento que niegues. O sea, debe estar suscrito por un sindicato que represente a las 2/3 partes de los trabajadores de la industria azucarera, por ejemplo, en el caso en el que yo les había. C, que esté suscrito por el sindicato o sindicatos que comprendan, bueno, esta se los había leído. D, que cualquiera de las partes dirija una solicitud escrita al Ministerio de Trabajo y Previsión Social para que, si el organismo ejecutivo lo cree conveniente, declare su obligatoriedad extensiva. La petición, si se reúnen los requisitos a que se refieren los incisos B y C, debe ser republicada inmediatamente y durante 3 veces consecutivas en el diario oficial y en uno de los periódicos de propiedad particular de mayor circulación en la República, concediendo un término improrrogable de 15 días contados, a partir de la última publicación, para que cualquier patrón o sindicato de trabajadores que resulte directa
o indudablemente afectado formule oposición razonada contra la extensión obligatoria del pacto. Claro, lo que quiere decir esto es de que si cumple con los requisitos que vimos en los literales anteriores, se puede hacer una solicitud para que declaren de aplicación extensiva obligatoria la extensión del pacto colectivo a toda la región o a toda la industria establecida. Pero esto solamente si lo considera conveniente el Ejecutivo. Le hacemos la solicitud al Ministerio de Trabajo y ellos la deben de elevar al Ministerio, al Ejecutivo, al Presidente de la República. Y si éste lo considera conveniente, entonces puede aprobar la extensión obligatoria, si no, no. Que transcurrido el término sin que se formule oposición o desechadas las que se hayan presentado, el organismo ejecutivo emita acuerdo declarando su obligatoriedad en lo que no se oponga a las leyes de interés público y de carácter social vigentes y la circunscripción territorial, empresas o industria que ha de abarcar. Es entendido que el pacto colectivo declarado de extensión obligatoria debe aplicarse a pesar de cualquier disposición en contrario contenida en contratos individuales o colectivos que las empresas que afecte tengan celebradas, salvo en aquellos puntos en que las estipulaciones de estos contratos sean más favorables para los trabajadores. Ya vieron a qué se refiere esa extensión obligatoria. Cuando ya el pacto colectivo alcanza trabajadores de las 2/3 partes de los trabajadores de una industria, entonces podemos pedir que se aplique obligatoriamente a todos los trabajadores de la industria, o sea, que todos tengan esos beneficios. Y se les debe aplicar obligatoriamente a todos, a menos de que tengan mejores derechos contenidos en sus contratos individuales respectivos, ¿verdad? Pero si no es el caso, entonces se les debe mejorar los derechos a todos los trabajadores. Para los efectos de este inciso, cuando se presente una oposición en tiempo, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social debe dar audiencia por 10 días comunes a quien la haga y a los signatarios del pacto, para que todos aleguen lo que crean pertinente. En este término se empieza a contar desde el día siguiente a aquel en que se practicó la última notificación o aviso personal por un inspector de trabajo. Y una vez transcurrido el mencionado ministerio, debe emitir dictamen definitivo. En caso de declarar con lugar la oposición, debe procurar, a venir a las partes, sometiéndoles a un nuevo proyecto de pacto colectivo, que si es aprobado por estas, debe ser declarado de extensión obligatoria en los términos a que se refiere el párrafo anterior. Bien, ahora el periodo del pacto colectivo de industria. El pacto colectivo de industria también tiene un periodo menor de un año, pero tiene un periodo mayor de 5 años. Entonces va a tener un periodo debe estar contenido entre no menos de un año y no más de 5 años, ¿verdad? El anterior, el de empresa, era 1 a 3, ¿se acuerdan? Este es de 1 a 5 años. Dicho plazo se debe prorrogar automáticamente en cada ocasión durante un periodo durante un periodo igual al fijado, si ninguna de las partes expresa en memorial dirigido al Ministerio de Trabajo y Previsión Social con un mes de anticipación por lo menos al respectivo vencimiento su voluntad de dar por terminado el pacto. ¿Estamos bien? Entonces, aquí miren, igual que en el pacto anterior, si nosotros no denunciamos el pacto sigue rigiendo por un periodo igual al anterior. ¿Vamos bien? Igual que en el caso anterior. Ahora, lo que cambia es la denuncia. ¿Se acuerdan que ahí en la denuncia no afectaba la vigencia del pacto anterior? Ese eh, seguía estando válido hasta que trae en vigencia el nuevo pacto. Pero la denuncia aquí sí cambia. Esta denuncia en el pacto de industria sí afecta o sí puede afectar
el vencimiento del pacto. Miren, en caso de denuncia hecha en tiempo por cualquiera de las partes, el pacto colectivo deja de regir en el momento en que transcurre el plazo estipulado. O sea, aquí la denuncia no es para que el pacto, para que negociemos un nuevo pacto, sino que es para que la denuncia es para que deje de regir el pacto, para que termine de regir. Entonces, si hacemos la denuncia en el momento en que transcurre el plazo, termina de regir el pacto colectivo de industria. ¿Alguna duda, jóvenes? Licenciado, al momento que se presenta la denuncia, esta debe ser ante el patrono y ante el Ministerio de Trabajo simultáneamente. No, la denuncia en el pacto de empresa, que fue el primero que vimos, esa se hace al patrono y se le envía una copia al Ministerio de Trabajo. Ahora, en este de industria se debe hacer por medio de memorial directamente ante el Ministerio de Trabajo. Aquí no lo hacemos ante el patrono, sino que directamente ante el Ministerio de Trabajo. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Seguros, seguros? Perfecto. Bien, vamos a terminar el día de hoy acá la clase. Les voy a dar unos sus 12 minutos ahí de gracia, porque ya terminamos lo relativo a los pactos colectivos. En la siguiente clase vamos a ver contratos colectivos y lo más seguro es que nos dé tiempo a ver también los reglamentos interiores de trabajo, ¿verdad? De todas maneras, si agotamos ya el contenido de este parcial, hasta ahí llegaría el parcial y las clases vamos a adelantar un poquito porque el otro contenido que nos queda sí es un poquito largo, ¿verdad? Los procedimientos de resolución de conflictos y la, ¿cómo se llama? La huelga y el paro, los mecanismos de autodefensa. Muy bien, jóvenes, entonces como siempre fue un gusto, las notas ya se las dejé en Classroom, cualquier duda me cuentan y estoy a sus órdenes. Entonces, no viendo nada más que hacer constar, vamos a terminar la clase el día de hoy y nos vemos dentro de una semana. Se me cuidan mucho y saludos cordiales a todos. Que tengan un feliz domingo y una productiva semana. Feliz Feliz tarde, día. licenciado. Gracias, Feliz que tengan tarde, buena se me tarde. cuidan, feliz provecho.